Capítulo 6. El pecado contamina todo. El peor agente contaminante es el pecado y no se encuentra en los desechos tóxicos, sino en el corazón de los hombres. Vivimos en una sociedad marcada por el pecado. Cada vez con mayor frecuencia somos atacados por este mal a través de diferentes formas que quieren contaminar nuestras vidas para hacernos fallar en lo que Dios establece. Marcar una diferencia entre lo bueno y lo malo con nuestras acciones es fundamental para nuestro bienestar. Nuestra personalidad juega un papel importante en estas acciones, por esta razón el propósito de todo creyente debe ser parecerse cada vez más a Cristo y descubrir la importancia de ser buenos ejemplos. Una de las preguntas que deberíamos hacernos es, ¿qué características tiene nuestra personalidad? En la Escritura encontramos un ejemplo donde Dios habla con el profeta Jeremías cuando atravesaba un momento muy difícil y de mucha presión en su vida. La palabra de Dios fue la siguiente: conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Jeremías capítulo 15 versículo 19. Imagen de Dios. La personalidad de Dios constituye al hombre. Para llevar a cabo este trabajo, Jeremías debía estar seguro de encontrarse del lado de Dios y no del pueblo. Sus convicciones debían estar sujetas a los principios y valores que establece la palabra de Dios. Para esta gran misión, Dios necesitaba un hombre con personalidad que marcara una diferencia y distinción entre lo bueno y lo malo. Jeremías era ese hombre. Encontramos en la Escritura que este profeta, por llevar una vida diferente y profesar la verdad de Dios, comenzó a ser perseguido por un pueblo que solo hacía lo malo. Al quedar expuestos ante la corrección de Jeremías, buscaban matarlo. A pesar de la gravedad del caso, Dios le pidió que en su trato con los demás, no debiera descender al nivel de ellos, porque ellos debían elevarse hasta su nivel. Dios no estaba dispuesto a negociar con el pecado del pueblo y necesitaba un hombre con personalidad que lo diese a conocer, pero no solo con palabras, también con hechos. Hoy Dios está en busca de hombres que, así como Jeremías, a pesar de correr peligro de muerte por enfrentar al pecado, continúan siendo un ejemplo para los demás. Entonces tendrán en Dios a un poderoso libertador como lo tuvo Jeremías, porque yo estoy contigo para guardarte y para librarte, dice Jehová. Jeremías capítulo 15 versículo 20. Un reflejo del corazón. Quien soy es un reflejo de una condición espiritual interior. Cuando podemos honrar a Dios con nuestra vida, elegimos apartarnos del mal a través de nuestras acciones y conductas. Entonces podremos experimentar su promesa fiel donde Él estará con nosotros y hará que en los momentos difíciles podamos tener tranquilidad, paz y armonía. Su poder actuará a nuestro favor. ¿Qué implicaba para Jeremías el pedido de Dios de no descender al nivel de los demás? Jeremías había llegado muy lejos como para dejarlo todo y retroceder. Dios le advierte que no piense como el resto de la nación, viviendo como ellos y mucho menos consintiera el pecado de los hombres cerrando su boca. Cuando estudiaba en el colegio secundario al que asistía, tuve algunos compañeros de curso que en ocasiones me hacían sentir un extraño. Esto era algo lógico pues cuando en los recreos íbamos a los baños, ellos aprovechaban para fumar. El vocabulario que tenían no era para nada agradable, solo se escuchaban insultos saliendo de sus labios. Y como si esto fuera poco, su comportamiento era muy rebelde. Como no me sentía integrado al grupo por no llevar la vida que ellos llevaban, durante algunos meses decidí cerrar mi boca para consentir lo que ellos hacían. En lugar de hablarles la verdad de Jesús, callé para formar parte de ese grupo que todos querían integrar. Recuerdo que durante esos meses mis calificaciones bajaron, mi comportamiento cambió bruscamente y pasé de ser una persona tranquila a ser alguien desconocido. Recuerdo que en una noche me di cuenta que estaba lejos de ser quien Dios quería que fuese. Mi personalidad estaba siendo afectada por un grupo de jóvenes que solo deseaban hacer lo malo. En vez de convertirlos a mí, yo me estaba convirtiendo en uno de ellos. Esa noche tomé la decisión de volver a ser el mismo de antes. Recuperé mi fama como un buen joven, mis calificaciones subieron y pude marcar una diferencia en ese lugar. Después de varios años de terminar el secundario, volví al colegio para pedir unos papeles que me hacían falta y la directora junto con las preceptoras recordaba quién era yo por mi buena conducta. No dejaba de hablarles a otros sobre la diferencia que habla en mi persona. Si buscamos en todo momento con nuestra conducta la imagen de Dios en nuestro carácter y la ponemos en práctica, seremos personas de referencia para los demás y nunca más nos olvidarán. Un producto perfecto. No somos producto de la evolución. Tanto el hombre como la mujer son una creación especial de Dios y no un producto de la evolución. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios.
Debido a esa imagen podemos responder a su voz y estar en comunión con Él, reflejando su amor, su gloria y su santidad. Significa que podemos vivir una relación personal con su presencia que implica una obediencia moral y una comunión íntima. Cuando pecamos, rompemos esa comunión con Dios. Vivir una vida comprometida con Dios alejado del pecado, demanda tomar decisiones según su palabra y caminar con valentía, demanda mucho más que decir, es mi forma de ser, soy así y no pienso cambiar o, Dios me ama como soy. De ninguna manera este puede ser el pensamiento de un creyente, porque Dios nunca aprobaría tal mediocridad y conformismo en la vida de sus hijos. No descender al nivel de los demás implica someter nuestro carácter al Espíritu Santo para ser transformados en personas de bien. Nuestros ejemplos de vida marcan el nivel espiritual en el que estamos acostumbrados a vivir. Todo lo que demostramos ser es reflejo de una condición espiritual interior. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestras acciones hablan de quiénes somos en realidad. ¿Qué tanto creemos que nos parecemos a Cristo? Es una pregunta que siempre deberíamos hacernos porque marca el punto de partida en el nivel espiritual de lo que Dios aprueba o desaprueba. Un hombre de Dios que imita a Jesús es disciplinado en todos los asuntos de la vida y no malgasta su tiempo como los demás. Estudia mientras otros duermen y ora mientras otros juegan. Un hombre de Dios ordena de tal manera su tiempo que lo pone siempre en primer lugar, la familia en segundo y el ministerio en tercero. Ser disciplinados nos habla del dominio que debemos ejercer sobre nuestra propia vida, en nuestras emociones, pensamientos y acciones, a través de la palabra de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Cuando elegimos poner a Dios en primer lugar, estamos decidiendo no contaminarnos más con el mal y buscar lo bueno. Vivimos en una sociedad donde existen diversidad de opiniones y pensamientos, donde muchos están de acuerdo que practicar el mal está bien porque cada uno es dueño de hacer lo que quiera. Frente a esta postura, la Escritura enseña algo importante: el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, no ha visto a Dios. 3 de Juan capítulo 1 versículo 11. Un hombre llamado Daniel tuvo el valor de poner a Dios en primer lugar, obedeciendo a su palabra y resistiendo a las costumbres que le querían imponer. Siempre trató de agradar a Dios, a pesar de las amenazas que recibía continuamente. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel capítulo 1 versículo 8. Muchos israelitas fueron deportados hacia Babilonia y uno de ellos era Daniel. En aquel entonces era muy común que les cambiaran el nombre a los esclavos y más aún quienes servirían al rey. De modo que terminaron cambiando el nombre de Daniel por el de Beltsasar. Pero nunca pudieron cambiar su corazón. Daniel estaba en tierras extranjeras y su nación había sido conquistada por el rey de Babilonia llamado Nabucodonosor, un hombre muy respetado por las naciones. Su fama de conquistador había llegado hasta los confines de la tierra. Daniel era un prisionero, un esclavo del rey y no estaba en condiciones de querer hacer su voluntad, debía obedecer todo lo que le ordenaran. Así y todo fue una persona valiente al determinar no contaminar su corazón, pues tenía principios de conciencia. No era pecado comer la comida del rey y beber su vino. Pero no estaba seguro que la carne fuese de animales limpios según la ley, ni de que hubiese sido preparada según las leyes mosaicas concernientes a la comida. Sí podía estar seguro que esos alimentos habían sido dedicados previamente a los dioses de Babilonia porque esto era una costumbre en ese pueblo. Si participaba de esos alimentos, era como reconocer a las deidades de ese país y Daniel no estaba dispuesto a hacer algo semejante. Dios busca corazones íntegros. Dios está en busca de corazones íntegros para derramar su presencia. Permanecer con un corazón íntegro y apartado del mal en un lugar donde nadie lo haría, demuestra el valor para vivir por fe, creyéndole primero a Dios y no al mundo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 1 de Corintios capítulo 1 versículo 18. En la Escritura, tener el valor de creerle a Jesús se llama poder de Dios. Daniel fue un hombre que se atrevió a creerle a Dios y fue hallado fiel. En esta misma situación, otros hubieran pasado por alto los mandamientos de Dios para salvar sus vidas. Daniel fue determinante en sus decisiones para no dar lugar al pecado en su corazón. La indecisión en momentos de vida o muerte destruye la capacidad de los creyentes.
Debemos entender que es necesario tomar una decisión correcta en cada situación pese a su dificultad. En todas nuestras determinaciones debemos darle el lugar más importante a Jesús. Daniel tenía mucho que perder si guardaba su corazón y su vida, pero estaba dispuesto a perderla por causa de Dios. Jesús enseñó lo siguiente: el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Juan capítulo 12 versículos 25 y 26. Los ojos de la fe. Debemos mirar con los ojos de la fe. A través de este versículo Jesús nos enseña que aborrecer la propia vida indica una actitud para valorar los intereses celestiales por encima de los terrenales. Los que siguen a Cristo le dan poca importancia a los placeres, las filosofías, los éxitos, los valores, las metas y los métodos del mundo. Quienes siguen a Jesús ganarán la vida eterna porque no aman tanto las cosas de este mundo como para no dejarlas por Él. La fe en Jesucristo implica un compromiso personal de seguirlo, obedeciendo sus enseñanzas para estar donde Él está. Seguirle incluye la negación de uno mismo. Un hombre de Dios no se dejará estorbar por los problemas, ni los evitará, los enfrentará con fe como si fuera una oportunidad para glorificar a Dios. No se entretiene mirando lo que no tiene y perdiendo el tiempo, redime sus días pensando qué puede hacer con lo que tiene. Una vida de poder. Dios quiere glorificarse en nuestras vidas con poder. Todas las prácticas que se realizaban en Babilonia iban contra los principios y valores que Daniel recibió de Dios. Era el momento para aferrarse a él sin importarle si perdería su vida o no. Dejó a un lado sus problemas y se atrevió a glorificar a Dios hasta las últimas consecuencias. Cuando estamos seguros de la voluntad de Dios y sabemos qué es lo correcto, nuestro curso de acción hará que lo veamos glorificándose en nuestras vidas con poder. Cada vez que le decimos sí a Dios y no al pecado o cuando guardamos nuestro corazón de toda contaminación, Él desata los recursos para enfrentar cualquier situación. Su poder estará allí siempre para mostrarnos la salida y sacarnos adelante. Daniel no estuvo solo en este propósito, hubo personas que siguieron sus pasos como Ananías, Misael y Azarías, a los que el jefe de los eunucos les cambió el nombre por Sadrac, Mesac y Abednego. Qué importante es darnos cuenta que no estamos solos en la tierra y no todo gira alrededor nuestro. Con su actitud de guardar su corazón, Daniel no solo agradaba a Dios, marcaba un camino a seguir. Eran 3 personas que estaban siendo motivadas a guardar su corazón por su conducta. Alumbrando a otros. Alumbremos a todos los que están en oscuridad. La Escritura menciona que somos luminares en el mundo, Filipenses capítulo 2 versículo 12. Somos los encargados de alumbrar a todos los que están en oscuridad. Pero si nuestras acciones y conductas nos llevan a caer en el error, comenzaremos a apartarnos de Dios y nuestra luz se irá apagando llevándonos a vivir en oscuridad. Las tinieblas comenzarán a tener el control de nuestra vida, pues no debemos ignorar las palabras de Jesús. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan capítulo 8 versículo 34. Daniel no estuvo dispuesto a contaminar su vida transformándose en un esclavo del pecado. Tomó una decisión que lo llevó a ser luz en medio de un ambiente totalmente pagano como Babilonia. Él y sus amigos resolvieron ser fieles al único Dios verdadero. Hoy tenemos la oportunidad de vivir una vida diferente y abundante si guardamos nuestro corazón del pecado. No nos olvidemos que la mirada de muchas personas está puesta en nosotros y podemos marcar sus vidas para bien o para mal, a través de nuestras decisiones, conductas y acciones. Alumbremos lo suficiente para que otros también lleguen al camino de Dios. Guardemos nuestro corazón del mal para forjar una historia diferente en medio de una sociedad donde abunda la maldad. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses capítulo 2 versículos 12 al 15.